Hola, 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 apreciados amigos. Una feliz mañana para ti y un feliz sábado. Feliz sábado, siéntete bendecido. Hoy sábado estamos en el Día del Señor y vamos a hacer el repaso de la escuela sabática. Sí, hoy vamos a repasar la escuela sabática, la segunda lección del segundo trimestre. ¿Y saben cuál es el título de esa lección? Vamos a estudiar acerca de el origen y la naturaleza de la Biblia. Qué interesante. ¿Te gustaría conocer cuál es el origen y la naturaleza de la Santa Biblia? Vamos a comenzar. Muy bien. Yo quiero comenzar, pero antes de ello, quiero hacer una oración. Una oración por ti. Por ti que me estás viendo. Y tal vez estás invitando a tus familiares también para que se sumen a ver esta transmisión. Yo quiero orar por ti. Mientras yo oro por ti, tú también inclina tu cabeza y vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este momento que nos regalas. Bendecido Padre porque vamos a estudiar tu palabra, queremos aprender un poco más acerca de la Biblia. Y bendice a cada una de las personas que están mirando esta transmisión, bendice a sus familias, bendice sus hogares, quédate con cada uno de ellos, acompáñanos Padre, usted sea el grande maestro en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí. Vamos a comenzar con el título de la lección es El origen y la naturaleza de la Biblia. Vamos a ver cómo se origina la Biblia. ¿Cuál es la naturaleza de la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué es que tuvo que haber una Biblia? Entonces vamos a ver todas esas cosas y vamos a respondernos con la palabra. La misma palabra tiene que hablar. Yo quiero comenzar con una introducción. Yo quiero hacer una introducción. Cuando yo enseño a mis alumnos en los colegios, de pronto un día tocó el recreo. Y bueno, yo como maestro le digo, salgan al recreo. Ellos salen al recreo y de pronto escucho un grito muy fuerte. Entonces yo salgo, ¿qué ha pasado? Y veo a un alumno que estaba con la ceja cortada. Se había lastimado porque se había caído en la berma de la vereda. Y bueno, gracias a Dios estaba con el carro, lo llevé. Pero como él estaba en emergencia, pues sus padres se quedaron allí. Yo regresé al aula. Y cuando entré al aula yo pregunté qué es lo que había pasado. Y habían 4 muchachos que me contaron, pero me comenzaron a decir versiones diferentes. Entonces yo decía, ¿cómo hago? Entonces se me vino a la mente y decir, yo voy a ir y voy a preguntar al mismo muchacho, porque él es quien se ha caído, él sabe lo que ha pasado. Este alumno sabe el origen y la naturaleza del accidente. Él no me va a mentir. Apreciado amigo, este ejemplo lo coloco ¿por qué? Porque muchas veces cuando nosotros queremos saber el origen y la naturaleza de la Biblia, tenemos que ir al autor de la Biblia. Tenemos que ir al autor de la palabra de Dios. ¿Y quién es ese autor? Cristo Jesús. Tenemos que ir a Él. Cuando nosotros vamos a Él, por medio de la oración, y le preguntamos, Él nos comienza a sacar todas las verdades. Nos comienza a revelar todo lo que Él quiere enseñarnos. Nos comienza a decir cuál es el camino, la verdad y la vida. Vamos ahora sí a comenzar con el estudio de la lección de la escuela sabática, que titula El origen y la naturaleza de la Biblia. Vamos a abrir el texto de memoria que está en Primera de Tesalonicenses. Vamos a abrir Primera de Tesalonicenses. Tú también que estás ahí en casa, coge tu Biblia. Vamos a abrir Primera Epístola a los Tesalonicenses. Coge tu Biblia. Tenemos que acostumbrarnos a escuchar, pero leerlo. Tenemos que leerlo, o sea, no solamente sirve escucharlo, sino usted lo tiene que corroborar con la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, el texto de memoria. Dice la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Mire la actitud. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar.
sin cansarse. Porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Interesante el texto de memoria. ¿Por qué? Porque aquí hay una afirmación de parte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que ellos, cuando escucharon la palabra, no lo tomaron como que viene del que está hablando, lo tomaron como que viene de Dios. Eso es lo que queremos fijar. Cualquier cosa que uno hable sobre la Biblia, si yo estoy sacando una enseñanza de la Biblia, no es que yo lo esté hablando o yo quiera decirte mi opinión. Es un escrito está. Y si la Biblia dice que es el sábado, el día de reposo, es el sábado. ¿Quién lo dice? ¿Quién te está hablando? No. Te lo está diciendo la propia palabra de Dios. Te está diciendo aquella palabra que dijo: sepárese el agua de la tierra y sea tierra seca, y fue separada. ¿Quién lo dijo? Dios. La palabra lo dijo. Y hoy te está hablando la palabra. Y si la palabra de Dios nos dice que debemos de reposar sábado, por eso que hoy estamos haciendo el repaso de la escuela sabática, entonces tiene que ser el sábado, pues. Ahí está. Cuando algo nosotros leamos de aquí, de la palabra de Dios, tenemos que tomarlo como que proviene de Dios, no que proviene de una persona. ¿Me dejó entender? Es el texto de memoria, pero el texto de memoria es más interesante en la última parte. Miren quiénes toman esta actitud de creer de que todo lo que está escrito en la Biblia es dicho por Dios y no por los hombres. En la última partecita dice: sino según en la verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta actitud se va a generar en los creyentes. No se genera en cualquier persona. Por eso, que no pretendamos que una persona que no conoce de la iglesia, que no conoce de Biblia, que no aceptó a Jesús, no pretendamos que ellos nos crean a la primera. Porque aquí la palabra de Dios dice bien claro: la cual actúa en vosotros los creyentes. Los creyentes tienen que tener esa actitud de que todo lo que dice la Biblia lo dice Dios, no los hombres. No resistirse. Es aceptable que una persona que no conozca de Dios, que se resista. Es aceptable que una persona que no conoce la iglesia, que no conoce nada de evangelio, se resista y digo: no, ¿qué voy a estar dando el diezmo yo? No. Es aceptable porque no conoce. Pero aquí la palabra de Dios está hablando. Nuevamente lo voy a leer. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Porque cuando recibisteis la palabra de Dios, lo que estoy leyendo ahorita, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los creyentes tienen que tener esa actitud, que todo lo que está escrito aquí es verdad. Y si lo que está escrito aquí me dice que tengo que diezmar y tengo que ofrendar, yo como creyente tengo que hacerlo. Y si no soy creyente, todavía tengo pretexto, porque no conozco. Pero si la Biblia me dice A y yo no le creo, entonces la Biblia no está actuando en mí. Porque finalmente dice: la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿En quiénes actúa la palabra de Dios? En los creyentes. Ahí está, más claro que el agua. Un creyente que no obedece la palabra de Dios, entonces él no cree que todo lo que está escrito fue dicho por Dios y no por hombres. Porque esto no es algo que un hombre lo haya dicho. Yo pensé esto y entonces lo escribo. No. Ahorita vamos a ver cómo es que surge. Muchos dicen: pero la Biblia fue escrito por hombres. ¿Cómo tú vas a leer algo que fue escrito por hombres? Algo que fue escrito hace miles de años. Y ahorita el contexto es diferente. ¿Cómo es posible?
Pero mira, ahorita vamos a entender un poquito más que todas esas afirmaciones se van a desbaratar. Vamos a comenzar ahora sí. Hemos leído solamente el versículo de memoria. La lección desde el día domingo, lunes, martes, miércoles y jueves tienen títulos diferentes. Pues yo he tratado de resumirlos en tres fases. La del día domingo, lunes y martes lo he colocado como el proceso divino. Sí, el proceso divino, ¿por qué? El proceso divino que comienza con la revelación, con la inspiración y con la escritura. Ese es el proceso divino. Por eso que domingo, lunes y martes lo he colocado como proceso divino. ¿Sí? La primera fase, proceso divino. Segunda fase, Cristo y la Biblia. Segunda fase, Cristo y la Biblia. ¿Por qué? Porque el día miércoles nos habla de un paralelismo. ¿Te acuerdas? Un paralelismo entre Jesús y la Biblia. Por eso que el día miércoles lo he colocado como Cristo y la Biblia. Y el último día nos habla acerca de la fe que uno tiene que tener para poder leer la palabra de Dios. Lo he colocado como la Biblia y la fe. Ahí está. Tengo tres temas, tengo tres títulos que resumen la lección. Así es, un proceso divino, Cristo y la Biblia y la fe. Vamos a comenzar con la primera parte, el proceso divino. Y para ello, yo quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de Amós. Primero quiero leer el libro de Amós. Amós es un libro muy pequeño, un profeta menor. Vamos a leer lo que dice el profeta Amós. Es un poco... Ahí está. Mira, menos mal. Daniel. Un libro pequeñito, ¿ah? Búscalo ahí con paciencia. No te desesperes. Amós, ya lo encontré. Amós, capítulo 3. Vamos a buscar Amós, capítulo 3, versículo 7. Préstale bastante atención a lo que dice este capítulo, este versículo. Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová. ¿Qué es lo que hará? Nada. Dios no hará nada. Porque no hará nada el Señor sin, ¿qué cosa? Sin revelar. ¿Te das cuenta? Sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me está queriendo decir en esta mañana? Que todo lo que sucede en esta tierra, todo lo que usted puede ver, todo lo que ha visto a través de la muerte, resurrección de Jesús, la segunda vuelta de Cristo, todo lo que está por suceder, está revelado. No hay algo que Dios vaya a hacer y diga, oye, pero no estaba escrito. No. Apreciado amigo, apreciada amiga, todo está escrito. Todo está revelado. Porque si Dios hace algo, es porque está escrito. Dios no hace algo en secreto. Voy a hacer y que no sepan, no. Todo está revelado. Por eso, apreciado amigo, la primera enseñanza es que nada nos puede sorprender a nosotros. Ni la segunda venida nos puede sorprender. ¿Por qué? Porque el que está preparándose, el que está diariamente en comunión con Cristo, no puede ser sorprendido. Jesús va a venir como ladrón en la noche, sí, pero ¿para quiénes? Para los que no estén preparados. Pero para el que está preparado, así venga en la noche, en la madrugada, a cualquier momento, está preparado. ¿Y en qué consiste la preparación? La preparación consiste en estar en plena comunión por medio de la oración, estudiar la palabra de Dios y buscar personas a quien predicar. Tu estudiante de la Biblia. Eso es estar preparado. ¿Y la Biblia nos habla de esos tres conceptos, sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. La Biblia habla de esos tres conceptos. Y yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Estás orando como Jesús oraba? Ya está revelado que tenemos que orar. También está revelado que vendrá un tiempo de angustia, el cual nunca antes fue en esta tierra. Y si vendrá un tiempo de angustia, entonces tenemos que tener una experiencia de orar como nunca antes. Ya está revelado. La pregunta es, ¿lo hemos asumido como una verdad en nosotros? Número 1. Número 2. Escudriñad
las palabras, porque ustedes saben que en ellas está la vida eterna. ¿Estamos escudriñando la palabra de Dios para encontrar las perlas? ¿Estamos pasando tiempo meditando, escudriñando, preparando nuestro propio alimento espiritual? Es una verdad que está escrito. ¿Lo estamos haciendo? Ahí está. La Biblia ha revelado lo que tenemos que hacer. Y por último, el último capítulo de Mateo, capítulo 28, el último versículo, habla de la predicación del Evangelio. Habla de la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio es simplemente enseñar a otros. Buscar a otras personas, a tu amigo, a tu vecino, a tu familiar y enseñarle de la palabra de Dios. ¿Ya lo hicimos? ¿Eso está revelado o no está revelado? Está revelado. Por eso es que todo, apreciado amigo, está revelado. Y aquel que no se haya preparado es porque simplemente no le dio la gana de apoderarse de la revelación que Dios dio. Última vez voy a leer este versículo tremendo. Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Todo lo que Dios quería revelarnos ya está aquí en su palabra. Y si es que nosotros no consideramos en serio lo que Dios dice en su palabra, su revelación, que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, simplemente seremos sorprendidos. Y Dios no quiere sorprender a su pueblo. Dios quiere que su pueblo se despierte. Dios quiere que reciba esa revelación, pero esa revelación tenemos que obtenerla con tiempo meditando la palabra de Dios. Ahí está. El proceso divino comienza con la revelación. ¿Y la revelación quién la da? Dios. Dios revela. No es que vino un personaje de la Biblia y dijo, a ver, ¿qué voy a escribir hoy día? A ver, vamos a ver, pues, vamos a escribir esto. No. Dios reveló a los profetas. Ahí bien claro dice, por medio de los profetas. Dios nunca hizo nada y nunca hará nada si es que no está escrito. Porque esa revelación se lo dio ¿a quién? A los profetas. Entonces Dios colocó las noticias, las buenas nuevas hacia los profetas. Tenemos que entender eso. Que la revelación la dio Dios. ¿Dónde es el origen? En la boca de Dios. En la palabra de Dios. Dios dijo y se hizo. Dios habló con los profetas y ellos recibieron la revelación. ¿Cuál es el origen entonces de la Biblia? Dios. Porque ¿quién hizo que esto sea una realidad en los profetas? Dios. Ahora vamos a seguir avanzando un poco más. Hemos hablado de la revelación. Ahora vamos a hablar de la inspiración, que son dos cosas diferentes. Y para eso vamos a ir al libro de Pedro. Sí, vamos a Pedro. Eso está en el Nuevo Testamento, casi al finalcito, búscalo. La segunda epístola de Pedro, ahí está, yo ya lo encontré. ¿Ya lo encontraste tú? Búscalo, búscalo, siempre tienes que estar con tu Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer la segunda epístola de Pedro. ¿Qué nos dice Pedro acerca de la inspiración? Ahí, bien atentos ahí. Dice, la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Aquí está, ya lo encontré. Pero, ante todo, escucha bien, pero, ante todo, entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir, todo lo que está escrito acá, las profecías que están aquí, no es exclusivo de algunos intérpretes. O sea, no es que solamente el pastor puede interpretarlo. No es que solamente el anciano de la iglesia puede interpretarlo. No es que solamente el sacerdote es el único que puede estudiar la Biblia e interpretarlo. No. No hay exclusividad. La palabra de Dios me enseña eso, que no hay exclusividad. Un niño puede tener la misma capacidad de interpretar que un adulto. ¿Y saben por qué les digo? Porque el Espíritu Santo que obró en el pasado puede obrar ahorita en los niños. Puede obrar en ti. Puede obrar en mí. Un título no me hace más que otro. El Espíritu Santo
es aquel que marca la diferencia en las personas. El Espíritu Santo es aquel que llena de poder. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando se fue, después de 40 días, esperen ahí, estén reunidos, espérenme en oración, y el Espíritu Santo vendrá. Y cuando venga el Espíritu Santo, me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Me seréis testigos, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos obtener que el Espíritu Santo esté lleno en cada uno de nosotros? Comunión. No hay otra manera. Si estamos en plena comunión con Dios, el Espíritu Santo gobierna nuestra vida y nos lleva, nos hace caminar, nos hace predicar, nos hace buscar personas, nos hace llevar a personas para el bautismo, nos hace que diariamente podamos ir a la iglesia temprano, nos hace que podamos barrer la iglesia, que podamos comprar flores, que podamos... El Espíritu Santo hace todo, no escatima nada. Eso hace el Espíritu Santo, tremendo. Pero ¿cuándo genera eso el Espíritu Santo? Cuando estamos en plena comunión. Comunión íntegra. La comunión que Dios está buscando que todos sus hijos la experimenten. Hemos leído solamente el versículo 20. El versículo 21 dice la Biblia: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Las profecías que están escritas acá no fue porque, bueno, voy a escribir, o a ver, Juan dijo, a ver, antes de morirme, ¿qué escribo? No. Juan no dijo eso. Juan antes de escribir estaba triste, llorando en la isla de Patmos. ¿Y quién vino? Jesús a consolarlo. Y cuando Jesús lo consoló, le reveló e hizo que esa revelación se convierta en una inspiración súper cuidada. ¿Y por qué digo una inspiración súper cuidada? Porque el Espíritu Santo en todo momento trataba de que esa revelación llegue como Dios lo había dicho. Y que el hombre no coloque sus propios conceptos. Eso es la inspiración. La inspiración es la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cuidar el mensaje y que sea canalizado y llegue a las personas como Dios desea, dejando de lado los pensamientos humanos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es el concepto de inspiración. En la inspiración no hay mi punto de vista. En la inspiración no hay lo que yo pienso. En la inspiración es cuando el Espíritu Santo cuida el mensaje para llevarlo a sus destinos, a las personas, que no se tergiverse con las opiniones humanas. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los profetas que hemos leído antes, en Amós 3:7, sino que los santos profetas o los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué cosa dice? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Quién es el que hace la obra de la inspiración? El Espíritu Santo. Te voy a graficar. Aquí está un profeta. El profeta está ahí. Dios lo mira. Dios dice, ¿este varón? Sí, este varón. Bueno, Dios habla al varón. El varón en muchas oportunidades lo vio como Moisés y le dijo, esto es lo que yo quiero que tú digas a mi pueblo. Entonces, escucha, oye, y después de oír, él tiene que llevar el mensaje, la predicación. Pero ahí viene el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de que ese mensaje sea tal cual Dios le dio al profeta. Cuando Dios da un mensaje, lo está revelando. Cuando el hombre comienza a predicar y comienza a dárselo o le comienza a difundir, viene la inspiración, que es el trabajo del Espíritu Santo que se encarga de que el mensaje sea como Dios lo dio. Así de simple. ¿Eso sucede en el púlpito? Sí, eso sucede en el púlpito y debe de suceder. ¿Por qué? Porque no es que Dios ahora te revele algo, sino que cuando tú abres la palabra de Dios, Dios
particularmente te está revelando algo nuevo a ti. Y mientras tú estás meditando, estás estudiando, estás escudriñando, coges tu concordia, coges tu espíritu de profecía, coges tu comentario bíblico, por aquí una Biblia de una versión, otra versión, 3 versiones, y comienzas a meditar y Dios te sigue revelando y te sigue revelando y te sigue revelando un poco más. Y ahora llega el momento de la inspiración. El Espíritu Santo gobierna en tu mente, en tu corazón, y lo que tú has estudiado de la palabra de Dios, lo predicas no con tu propia opinión, no con lo que tú piensas, no con tus preconceptos, no con tus debilidades. Lo predicas tal cual está escrito en la palabra de Dios. Se dan cuenta, apreciados amigos y apreciadas amigas, que es muy interesante que la palabra de Dios no es un libro cualquiera. Es un libro revelado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, cuidado por el Espíritu Santo. Ahí está la primera parte, apreciados amigos, de lo que estábamos hablando del proceso divino. Y ahí nos queda todo. Ahí nos queda todo. ¿Por qué? Porque Dios revelaba a los profetas. Una vez que Dios revelaba, el mensaje se cuidaba, que es la inspiración. Y luego, ¿qué hacía el profeta? ¿Qué hacía el profeta? Escribía. Porque si no, ¿cómo llegó esta Biblia acá? Por el escrito. Y en esa escritura, ahí estaba la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba cuidando que las cosas sean registradas como debe de ser. ¿Y cómo sabemos nosotros que todo esto fue registrado por los profetas? Hay muchos pasajes donde muchos profetas comienzan a escribir. Y Dios siempre le dice, escribe. Y ahí tú has visto muchos que recibieron la orden de Dios de escribir. Yo voy a leer solamente una. Voy a abrir el libro de Jeremías. El profeta llorón. Sí, Jeremías es conocido como el profeta llorón porque siempre lloraba por su pueblo. Intercedía por su pueblo. Era una figura de Jesucristo. Vamos a abrir en Jeremías. ¿Dónde está mi Jeremías? Ahí, ¿dónde estás? Por aquí. No te encuentro, Jeremías. Acá está Jeremías. Muy bien. Vamos a ver el libro de Jeremías capítulo 30. Capítulo 30. Como la Biblia es grande, es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, Jeremías capítulo 30 de Jeremías. Busquen Jeremías capítulo 30. Nos vamos a ir al versículo 2. Dice la palabra de Dios. Así habló Jehová, Dios de Israel. ¿Quién habló? Jehová. Aquel que revela, Él estaba hablando. Cuando Él habla, está revelando. Habló Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Estaba diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Siempre cuando Dios revelaba algo, el deseo de Dios es que sea transcrito, es que sea escrito, es que sea registrado en un libro. ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando la persona en esta tierra muere, a excepción de Jesús, quedan en la historia. Yo te hago una pregunta. ¿El apóstol Pablo murió o no murió? Sí. Si el apóstol Pablo no hubiese escrito todas esas cartas, ahorita yo pudiera estar hablando de una de esas cartas. No, porque no estaba escrito, no estaba redactado. Si David no hubiese escrito, ¿usted cree que todos los salmos estarían ahorita para poder leerlos? No. Ahí está. Dios lo que quería que era que la palabra que Él había dicho a sus profetas prevalezca en el tiempo. Las personas pueden pasar, las generaciones pueden pasar, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Ese era el propósito de Dios, que quede registrado todas sus enseñanzas al transcurrir del tiempo y que todas las enseñanzas eran útiles en cualquier generación. Es lo mejor de lo mejor. Así es, apreciado amigo. Así es, apreciada amiga. La palabra de Dios es útil hoy para ti. Podemos estar con corbata. Abel no tenía corbata. Caín no tenía corbata. Pero sin embargo, Caín fue el primer asesino
de su propio hermano. Hoy en día, ¿un hermano también comienza a matar a su otro hermano? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Las personas siguen siendo las mismas. La palabra de Dios no solamente es válido para las personas de ese tiempo. La palabra de Dios es válido hoy. Porque las personas no han cambiado. Lo único que ha cambiado es la parte externa. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, nosotros tenemos que entender el proceso divino. Y tenemos que comprender que esta palabra, esta Biblia, la Santa Biblia, es revelado por Dios. Es inspirado por el Espíritu Santo. Y los profetas escribían porque el Espíritu Santo cuidaba esa escritura. En otras palabras, no es cualquier libro. Es un libro único y singular. Es un libro que transforma vidas. Es un libro que transforma corazones. Es un libro que sana a las personas. Es un libro que da esperanza a los quebrantados. Sí, es un libro que da agua para que las personas no tengan sed. Es un libro que da alimento para que las personas no tengan hambre. Interesante. Por eso es que esta palabra de Dios no es cualquier libro. Es un libro diferente, único y singular. Con esto estamos terminando la primera parte del día domingo, lunes y martes, que habla acerca de la revelación, de la inspiración y de la escritura, que es muy importante, por eso que hoy leemos la Biblia. La segunda fase nos habla acerca de Cristo y la Biblia. ¿Qué comparación hay entre Jesús y la Biblia? No es que Jesús sea igual que la Biblia, no, porque la Biblia es un material, es un instrumento, pero Jesús es una persona. Pero vamos a ver que tienen algunas semejanzas, como dice la lección, un paralelismo. ¿Qué paralelismo existía entre Jesús y la Biblia? Jesús llamado el Verbo hecho carne, la Biblia como las Escrituras. Así es. Vamos a leerlo. Vamos a abrir el libro de Juan. Vamos a abrir el Evangelio según San Juan. Vamos a ir al primer capítulo. Tal vez tú lo conoces este capítulo. El capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1, el versículo 14. Presta atención ahí. Capítulo 1 de Juan, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Y el Verbo se hizo carne. ¿Quién es el Verbo? Tú sabes quién es el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Sí, Jesús es el Verbo. ¿Por qué concluimos que Jesús es el Verbo? Porque dice aquí, vamos a leerlo nuevamente. El Verbo se hizo carne. ¿Por qué digo que Jesús es el Verbo? Porque ¿quién se hizo carne? ¿Quién nació en esta tierra? Jesús. Jesús se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne? Porque no era carne. Era Dios, el mismo Dios, espiritual por naturaleza. Pero se hizo carne. O sea que Dios bajó a esta tierra, se hizo carne. Entonces, y el Verbo se hizo carne, en otras palabras, Jesús se hizo carne. ¿Qué estaba pasando? Que Jesús se estaba revelando ahora, ya no en la Escritura, sino que se estaba revelando físicamente. ¿Te das cuenta? La revelación de Jesucristo hecho hombre, hecho carne, se estaba dando. Sigo leyendo. Y el Verbo se hizo carne. Jesús se hizo carne. Jesús se estaba revelando ahora físicamente. Y habitó entre vosotros. ¿Quién fue? Jesús. Habitó entre vosotros. ¿Qué quiere decir? Que tuvo un momento, un tiempo en esta tierra. Jesús tuvo un tiempo para vivir en esta tierra. Sí. Jesús se hizo carne. Aquel que era divino, aquel que es espiritual, se hizo carne. Estuvo en esta tierra. Convivió con nosotros. En el tiempo de los israelitas, ahí estaba, con los judíos. Ahí convivió con ellos. El Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Yo quiero detenerme en este versículo de acá.
Dice que el Verbo se hizo carne. Jesús se hizo carne. Jesús se reveló. Habitó entre los hombres. Porque Jesús tiene algunas comparaciones con la Biblia. Jesús es el Verbo. Se hizo carne. Y para que pueda hacerse carne tuvo que nacer. ¿Y Dios a quién utilizó para que Jesús pueda nacer? A María. Mira, el Verbo, Emmanuel, el que se hizo carne, necesitó de una mujer, una persona como tú y como yo, de carne y hueso, para que pueda revelarse la verdad, para que pueda revelarse Jesús en carne y hueso, utilizó una mujer. La palabra de Dios, cada uno de los segmentos de esta palabra de Dios, tuvo su realidad para ser revelado. ¿Y quién utilizó Dios para que esta palabra se revele a hombres? Así como Dios utilizó a María para revelar a Jesús, para que Jesús pueda nacer y vivir en esta tierra, Dios utilizó hombres. ¿Hombres para qué? Para revelar esta palabra, para que ellos puedan registrarlo. ¿Te das cuenta la comparación entre Jesús y la Biblia? Jesús fue la revelación del mismo Dios. Y la Biblia ahora también revela a ese Dios, a ese Jesús. ¿Y a quién utilizó? A los profetas. Y para que Jesús se haga carne, ¿a quién utilizó? A María. Ahí está la comparación que hay. Yo quiero hacer una segunda comparación utilizando la palabra de Dios. Vamos a leer también en Juan, en el capítulo 2, el versículo 22. Vamos a leer aquí. Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Qué dice? Comparando y haciendo un paralelismo entre Jesús y la Biblia, que tienen algunas semejanzas, no es que sean iguales, porque nuevamente te digo, la Biblia es un instrumento, es una herramienta. Jesús es persona, Jesús es Dios. Solamente estamos haciendo unas comparaciones. Vamos a ver en el libro de Juan capítulo 2, versículo 22. Dice la Biblia: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Jesús estuvo en esta tierra. Y aquí nos habla que Jesús resucitó. Quiere decir que Jesús tuvo un tiempo. En ese contexto en el que vivió, tuvo un tiempo. Él vivió, tuvo un inicio y tuvo un fin en esta tierra como ser humano, ojo, pestaña y ceja. Estamos hablando de que Jesús nació, vivió y murió en esta tierra, cronológicamente hablando. Sí, Jesús vivió en un espacio determinado. La Biblia, cada uno de ellos fue escrito en lugares determinados por diferentes profetas. Cada uno de los fragmentos, cada uno de los libros de la palabra de Dios tuvo un inicio y tuvo un fin con un profeta. Entonces, aquí la Biblia nos enseña de que Jesús, cuando vivió, nació, murió y tuvo que resucitar. Por eso es que es muy interesante la comparación que se hace entre la palabra de Dios y Jesús. La palabra de Dios es revelada para nosotros. Jesús fue revelado ¿para quién? Para nosotros. Murió en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Jesús se reveló en favor de nosotros. Hoy la palabra de Dios se revela ¿para quién? Para ti y para mí. En favor de nosotros. ¿Para qué? Para comprender las verdades. Para ver lo que dice el libro de Apocalipsis y cómo es que tengo yo que prepararme. ¿Te das cuenta? Es muy interesante por eso que nosotros debemos de ir diariamente a la palabra de Dios. No es un antojo de alguien que se le ocurrió y decir, pero bueno, hay que leer la Biblia. No. Escudriñar la palabra porque ustedes saben que en ellas está la vida eterna, dijo Jesús. ¿Quién quiere tener vida eterna? ¿Tú quieres tener vida eterna? Yo quiero tener vida eterna. A ver, si tú quieres tener vida eterna, coloca un like. Y si no colocas el like es porque no quieres tener vida eterna. Yo le doy el like,
¿Por qué? Porque yo quiero tener vida eterna. Y la palabra de Dios me dice, si yo escudriño la palabra, tenéis vida eterna. Sí, cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno se apasiona a la palabra de Dios, comienza a encontrar secretos. Y no secretos para mí nada más. Eso está revelado ya. Lo que pasa es que necesita cada cristiano abrir la palabra de Dios y ver la revelación de Dios. Es un cofre lleno de oro, pero oro del mejor, el mejor oro, el más valiosísimo de todos. Vamos a ir terminando con esta parte, con la última fase, la tercera fase, la Biblia y la fe. Para abrir la palabra de Dios, no podemos ir a abrirla. A ver, vamos a ver qué me enseña en la Biblia hoy día. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué me va a enseñar el hermanito. A ver, vamos a ver qué va a predicar. A ver, qué va a predicar el joven. A ver, con esa actitud no podemos ir a aprender la palabra de Dios. Si estamos yendo con esa actitud altanera, prepotente, ¿qué me va a enseñar? ¿No? Apreciados amigos, apreciadas amigas, yo te digo algo en el nombre de Jesús. Cuando la palabra se está abierta, no se ve a la persona. Cuando uno realmente busca a Jesús, no está viendo a la persona, no está viendo al predicador, está viendo a Jesús. Y cuando digo está viendo a Jesús, no te digo porque estés viendo con tus ojos, sino que cuando tú escuchas la palabra de Dios, es Dios quien te habla, es Dios quien te llama, es Dios quien se está dirigiendo a ti. Y si uno comienza a escuchar o a leer con nuestros propios preconceptos y decir, eso no es para mí, yo te digo algo, y quiero ser sincero contigo. Si esto pasa en tu mente, en tu corazón, si ahorita estás viendo la programación y dices, lo cambio, yo te digo algo en el nombre de Cristo Jesús. Y no quiero ser tal vez un poco grosero, pero cuando uno escucha la palabra de Dios, tiene que ir con humildad. Sí, apreciado amigo, con bastante humildad. Porque si uno va con nuestras propias ideas, no, que no es así, que es así, por las puras, esta palabra no hace efecto. Uno tiene que ir humildemente cuando lee la palabra de Dios. Yo puedo equivocarme porque soy un ser humano y posiblemente me equivoque en algunas cosas. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, apreciado amigo? Dios corrige los errores. Y en el nombre de Cristo Jesús yo quiero pedirte que cuando tú escuches a alguien, cuando alguien te diga te voy a enseñar la palabra de Dios, escúchalo. Escúchalo, porque no es una persona quien te está queriendo enseñar. Es el mismo Jesús quien quiere ser tu maestro, quien quiere enseñarte, quien quiere darte la oportunidad de darte vida eterna. ¿No quisieras tú eso? Por eso, amigo, si alguien te toca la puerta en tu casa, nunca lo rechaces, nunca le eches fuera. Si alguien te da un volante sobre la segunda venida de Cristo, recíbele. Gracias. Cógelo con mucha alegría. Apreciado amigo, apreciada amiga, esa tiene que ser la actitud cuando uno va a la palabra de Dios. Vamos a leer este versículo en Hebreos 11:6 para poder terminar con el repaso de la lección de la escuela sabática. Hebreos 11:6. ¿Cómo es que se tiene que ir a la palabra de Dios? Voy a leerlo en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir tener fe? ¿Qué quiere decir? Tener fe es tener confianza. Cuando se tiene fe, se confía. ¿Por qué los niños, cuando están creciendo, aprenden todo lo que su padre o su madre les dice? Porque le tienen confianza. Con ellos siempre han vivido en su entorno. Sabe que los va a proteger. En consecuencia, ellos le tienen confianza y esa confianza se llama fe. Cuando se tiene confianza, se tiene fe. Y para que se tenga confianza se tiene que convivir, así como el niño convive mucho tiempo, por eso que aprende, por eso que se forma.
¿Por qué? Porque aprende de las personas que están a su costado, que le dieron confianza. Eso es el mejor ejemplo de fe. Si yo quiero tener esa fe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Convivir con Jesús, pasar tiempo con Jesús. Mientras yo paso tiempo con Jesús orando, paso tiempo con Jesús escudriñando la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a ir educándome, Él va a ir formándome, Él va a ir sacando esos pensamientos de que no, que la palabra de Dios es solamente para allá los ancianitos. Él va a ir sacando de mi mente ese concepto que, bueno, la palabra de Dios ya no está para estos tiempos, eso ya pasó de moda, eso ya está desfasado. Todos esos preconceptos Jesús lo va a ir sacando cuando pasamos tiempo con Él. Pero si no pasamos tiempo con Él, nos vamos a resistir y vamos a creer que somos el mejor del mundo porque tengo un carrito, porque tengo una motito, ya soy intocable y soy lo mejor. Y eso, apreciado amigo, no nos lleva a nada bueno. No nos lleva a nada bueno. Solamente Jesús de Nazaret, aquel que murió en la cruz del Calvario, Él es el único que puede darnos esa fe, esa confianza. Y cuando nos apoderamos de esa confianza, tú vas a la palabra de Dios y dices amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque conviviste con Jesús, pasaste tiempo con Jesús. Y cuando Jesús te dice algo a través de su palabra, tú confías y dices, sí, esto es cierto. Y si la Biblia me está enseñando que el sábado es el día del Señor, entonces, ¿qué digo? Esto es cierto. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si yo voy teniendo en mi mente, no, que yo sé que es el domingo y me han enseñado y es el domingo y ta. Con esa actitud no se agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, apreciado amigo, cuando nosotros vayamos a leer la palabra de Dios, vayamos sin nuestras ideas. Pidámosle a Dios, Señor, quítame de la mente la idea que yo tengo. Me han enseñado esto, pero yo quiero aprender. Quiero reaprender. Es difícil reaprender porque tienes que olvidar todo lo que ya aprendiste. Pero no es imposible. Cristo Jesús hoy quiere darnos un nuevo concepto que está solamente en su palabra. Cuando Jesucristo se revela a sus hijos, solamente lo puede hacer por medio de su palabra. Y hoy Jesús quiere revelarse en tu vida. Hoy Jesús quiere que comience a nacer la palabra de Dios en tu corazón. Yo quiero hacer una aplicación. La aplicación de esto, lo que hemos aprendido. Si sabemos que el origen y la naturaleza de la Biblia está en Dios, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Que he aprendido todo esto. Número 1, cuando voy a abrir la Biblia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Orar y decirle, Señor, ayúdame a entender, a digerir tu palabra. Hay muchas verdades que están escritas acá que no me es fácil. Entonces, eso es, ir con mucha humildad. Aquí vas a encontrar acerca del tatuaje, no rasguñarse el cuerpo. Y de pronto, ahora, pero era bonito, a mí me gustaba eso. Se veía bonito. Pero no hay que ir con esos conceptos que tenemos en la mente. Hay que ir con humildad. Señor, quiero aprender. Enséñame tú. Ahí está la aplicación para ti y para mí. Siempre cuando vamos a abrir la Biblia, hay que pedirle a Dios que nos ayude a aceptar todo lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra no es de cualquiera, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, entonces es divino. Esa es la aplicación. La aplicación es que vayas a Jesús con humildad para aceptar sus enseñanzas en tu mente y en tu corazón. ¿Cuál sería la creatividad? La creatividad es que ahora tú y yo seamos instrumentos utilizados por Jesús. ¿Para qué? Para que las demás personas vean en nosotros que Jesús se revela por medio de su palabra. Quiere decir que si la palabra transforma, tienen que ver a una persona transformada, una persona con un lenguaje diferente, una persona con acciones diferentes, una persona de servicio. Por eso, la aplicación ya la hemos hecho, que nosotros tenemos que ir con mucha confianza para que Dios nos enseñe. Y una vez que Él nos ha enseñado, vamos ahora a la práctica, que los demás vean.
¿Por medio de qué? De nuestras acciones. Ayudando a quien lo necesita. Visitando a los ancianos. Comencemos por nuestros abuelos. ¿Cuánto tiempo no le hemos visitado a los abuelos? Vayamos a los abuelos. Comencemos a visitar a nuestros primos. Vayamos a nuestros primos. Y démosles el mensaje de esperanza. Que Dios te bendiga abundantemente, que el resumen de la lección de la escuela sabática, el origen y la naturaleza de la Biblia, podamos colocarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios te bendiga. Siéntete amado. Nunca lo olvides. Siéntete amado. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Maranatán. Cristo viene. Prepárate.